So, liebe Freunde von First Aid for Wonder for Nature, heute haben wir ein Seminar mit den Indigenen der Maliku, der Jimmy, der für die Weltwärtsfreiwilligen heute das Seminar abhält. Und wir sind hier mitten tief im Regenwald und da werden wir uns mal anschauen, was die Freiwilligen alles so für Inhalte bekommen auf diesem Seminar von dem Indigenen, vom Jimmy. Und er wird hier komplett die Seminare mithalten. Das ist natürlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, dass die Freiwilligen die Seminare hier mit abhalten. Aber das ist, denke ich mal, für die Zwischenseminare, für die Weltwärtsentsendung sehr, sehr wichtig. Vamos a morderlo con la punta de los dientes nada más y lo vamos a probar con la punta de la lengua. Van a sentir un efecto, pero se recomienda no tragar la saliva. Eso va a producir mucha saliva y lo que van a hacer es botar la saliva. Entonces pueden probarlo para que vean el efecto. Pueden morderlo un poquito y lo prueban con la punta de la lengua. Stock runter. Der ganze Magenkopf. Was? Was ist das? Kann dir ruhig was abgeben? Gib mir mal was ab. Damit der Punkt der Zunge beißt. Ja, Einmal reinbeißen. Knabbern und Einmal reinbeißen und dann? Ja. Einfach ein bisschen im Mund haben, das Korn. den Speichel, wenn du den Geschmack im Mund hast, den Speichel nicht runterschlucken. So wie Brause irgendwie. Entonces no sé qué es lo que sienten, ¿verdad? Also wir verkosten hier gerade Exactamente. Bueno, ein Blatt. Und es schmeckt wie, Ist das Blatt? en Maleco es man kennt es von dieser conocido como Zuckerbrause. cafanca. Also Cafanca. Y en man hat es auf español der es Zunge, alcotán wird ein bisschen taub o la planta de anestesia. und schmeckt so nach Entonces, Brausezucker. antiguamente Sehr, sehr se spannend, was usaba, hier uns más que heute todo, yo Jimmy recuerdo que beibringt. en nuestra niñez pues tiene varios Das ist natürlich usos alles de mitten im Maleco. Regenwald El und im primero, Regenwald muy ist es so, dass importante, dem es que die recuerdo que nuestros abuelos einzelnen Pflanzen nos und so weiter mandaban a nur die recolectar Indigenen kennen. Und das bastante de ist esto eine herausragende Sache, was die Freiwilligen hier in ihrem moría, ¿verdad? O muere. Seminar, beim Ellos nos Zwischenseminar mandaban a mitkriegen. recolectar Also, esto großen Respekt. para ellos hacer un cocimiento de esto y purificar el cuerpo de la persona muerta. Entonces el cuerpo se lavaba con esta agua y era una manera de purificarlo. Ese es el primer uso. El segundo uso es que en aquel tiempo se utilizó mucho para lo que son los dolores de muela. Gran cantidad, dicen que la mayor concentración de anestesia contra las mordeduras de serpiente. Ese es para serpientes. Generalmente se utilizaba contra la mordedura de serpiente, más que todo para aliviar. No lo curaba, no lo curaba, pero más que todo era como un alivio que la persona sentía para contrarrestar un poco el dolor, ¿verdad? Más que todo que causaba una mordedura de serpiente. Entonces este es lo que utilizaban en aquel tiempo para los dolores de muela y para purificar el cuerpo y para aliviar un poco las mordeduras de la serpiente. Entonces, como pudieron sentir el efecto, ¿verdad? Y eso que agarramos una pequeña cantidad, pero ya agarrando esto y masticando bastante, pues me imagino que tiene un efecto mucho mayor, ¿verdad? Yo nunca lo he hecho y no me gustaría probarlo tampoco, pero en realidad creo que sí debe ser muy fuerte y dicen que la parte más fuerte está en las raíces. Y también puede ser venenoso cuando se consume mucho. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Generalmente a veces cuando yo tengo un grupo de personas, a veces la mayor parte son adultos mayores, yo les digo, bueno, les voy a dar esto, si quieren lo prueban, pero así nada más un poquito, porque si lo consume mucho, una señora un día consumió bastante y lo que le agarró es un ataque de tos. Ataque de tos, entonces tuvimos que ir a conseguirle agua para que se enjuagara un poco porque la señora ya se puso muy mal. Entonces a partir de ahí yo les digo, mejor prueben un poquito y no lo mastiquen, pero muchos nada más lo mastican todo y lo que le produce es una tos muy fuerte. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Entonces esta sería la explicación de ese y por último pues ya para hablar de este, ¿verdad? Creo que aquí está el efecto, ¿verdad? Claro. El efecto. Este árbol pues no tiene un tinte muy fuerte porque es un árbol relativamente joven. Esta especie de árbol, esa especie de árbol pues generalmente llega a un grueso como así
y mientras más viejo o más de mayor edad el árbol, mucho mayor cantidad o más fuerte es el tinte que tiene. Como pudieron ver, es un arbolito así pequeñito, entonces este es el tinte, y antiguamente lo que se hacía era agarrar gran cantidad de esto, se cocinaba, se hervía en agua caliente y el tinte era muchísimo más fuerte y rojizo, ¿verdad? Entonces con esto se tenían las ropas malecu, y con esto se hacían diseños y agarraban como una pasta, muchísimo menos cantidad de agua, y agarraban como una pasta y hacían los diseños en las telas en aquel tiempo. También, por ejemplo, los malecus más recientes descubrieron que esto sirve para lo que es el pie de atleta, como les decía anteriormente, el pie de atleta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que se hacía era agarrar el acerrín en unas botas de hule. Aquí es muy común en el campo las botas de hule para trabajar en el campo, lo que es la agricultura y la ganadería. Se echaba esto dentro de las botas, y como no podía salir, entonces se andaba hasta por 6 horas con el pie mojado. Y entonces esto es lo que hacía, el tinte era lo que hacía prácticamente todo el pie se volvía de este color, y sellaba las partes afectadas, y es muy efectivo contra el yuyu o el pie de atleta que le dicen, ¿verdad? Entonces es muy bueno esto. Ahora, como pudieron ver, un día pues recuerdo que mi hermana estaba haciendo un curso de pintura, y me dijo, hermano, hay algo para lo que es algún tinte natural, pero esto es todo. Lo que yo tengo importante también es que en aquel tiempo este tipo de árbol servía para comunicarse en el bosque. Por ejemplo, había un grupo de 8, 5 o 10 malecus que se iban de cacería al bosque, y a cierta hora quedaban en reunirse, ¿verdad? Iban uno por un lado, otro por otro, a cierta hora quedaban en reunirse. Entonces lo que hacían para comunicarse es que el primero, había una persona destinada y encontraba un lugar ya como tal vez tipo 1, 2 de la tarde. Entonces lo que hacía era agarrar una rama gruesa y pegar sobre la raíz. Entonces esto se escuchaba en todo el bosque, y ya cuando los demás escuchaban esto, divisaban de dónde venía el sonido y se dirigían a donde está el sonido, y ahí se congregaban todos, ¿verdad? Y esperaban hasta que llegara el último. Cada cierto tiempo también hacían lo mismo, cuando hacía falta alguien que llegue. Él escuchaba y se reunían todos. Cuando ya todos estaban reunidos, se regresaban todos hasta la casa. Entonces prácticamente es como un instrumento de comunicación en aquel tiempo, porque esto tiene un resonar muy fuerte, ¿verdad? Ya lo pudieron escuchar. Y de hecho que los árboles los palos eran más gruesos, más grandes, entonces le pegaban con mucho más fuerza, ¿verdad? Entonces se escuchaba muchísimo más lejos. Entonces este era muy importante en nuestra cultura por eso, ¿verdad? Son cosas que en aquel tiempo pues era muy común escucharlo, ¿verdad? También. Entonces son cositas que pues por lo menos yo lo implemento para contárselo a ustedes, para que tengan una idea de cómo se comunicaban en el bosque en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno. Seguimos. Sí.